reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 691. Lista roja. En el dominio de Dios, los Rangers no solo poseían capacidades de combate cuerpo a cuerpo y a distancia, sino que sus habilidades de percepción y exploración también eran superiores a las de otras clases. Particularmente, en los campos peligrosos, si un grupo tuviera un Ranger entre sus miembros, el grupo podría evitar muchos peligros potenciales. Como el Ranger número 1 de Zero Wing, Minoru no solo usó un equipo excelente, sino que también aprendió algunas habilidades raras gracias a la guía de Shifen, particularmente habilidades de exploración y percepción. Algunas de estas habilidades podrían fortalecer los 5 sentidos de un jugador, incluso permitiéndole ver una brizna de hierba que estaba a más de 100 yardas de distancia. Si pudieran detectar que se acercaba un poderoso monstruo, podrían evitar batallas innecesarias. Como experto en Rangers, Minoru podría alcanzar alturas aún mayores con estas habilidades. Si un enemigo no poseía habilidades como el sigilo del asesino, Minoru los descubriría fácilmente mientras se desplazaban por la hierba, incluso a 150 metros de distancia. ¿Son jugadores del gremio?, preguntó Fire Dance. Esta era la región interior de las montañas Stoneclaw. Los monstruos no solo eran de muy alto nivel, sino que también eran mucho más fuertes que los monstruos comunes del mismo nivel. En general, solo las fuerzas principales de los gremios grandes eran capaces de triturar aquí. No. Ninguno de ellos lleva emblemas de gremio. Además, todos son nombres rojos, informó Minoru y sacudió la cabeza después de observarlos cuidadosamente con Eagle Eyes. Según cómo se mueven, está claro que vienen directamente hacia nosotros. ¿Nos están cobrando? Cola no pudo evitar reírse. ¿Estos nombres rojos piensan que somos blancos fáciles? Los otros también comenzaron a reír. Con las habilidades y el equipo de su equipo, incluso un ejército de 1,000 jugadores de élite no sería un problema, mucho menos un equipo pequeño. Otros jugadores deberían celebrar su coexistencia pacífica. Sin embargo, ahora, un grupo desconocido de jugadores los buscó intencionalmente para causar problemas. Estas personas no entendieron la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien, suficiente. Todos prepárense, ordenó Fire Dance. Ella sintió que este asunto no era tan simple como parecía. Luego dirigió una pregunta al Minoru, preguntándole, ¿aproximadamente cuántos de ellos hay? Debería haber alrededor de 300 personas. Entre ellos, hay una persona que he visto antes. Es un experto clasificado en la lista roja del Reino Estrella Luna. Minoru no pudo evitar su sorpresa después de que pudo observar más detalles sobre los enemigos que se acercaban. El sistema del dios principal no había comprendido ni manejaba la lista roja. Más bien, los jugadores lo habían establecido para mantener un registro de poderosos nombres rojos. La lista roja del Reino Estrella Luna solo mantuvo un registro de los 100 nombres rojos más importantes del reino. Cada uno de estos nombres rojos era un experto. Entre estos expertos de la lista roja, había incluso algunos que los gremios no provocarían casualmente. Afortunadamente, sin embargo, estos expertos también evitaron provocar a los diversos gremios grandes. Por lo tanto, la relación entre ellos siempre había sido relativamente pacífica, cada uno ocupándose de sus propios negocios. Sin embargo, ahora, un experto en la lista roja había venido a desafiarlos. Esto fue ciertamente inesperado. Como quieren apuntar a Zero Wing, asegúrese de que su visita sea un viaje de ida. Fire Dance frunció el ceño. Ella sintió que había más en esto que lo que aparecía en la superficie. Aunque no sabía qué era, tratar con los nombres rojos que se acercaban tenía prioridad sobre todo lo demás. Inmediatamente, Fire Dance llevó al equipo a dar la bienvenida a sus agresores. Gran hermano sin rastro de sangre, parece que hemos sido descubiertos. Un ranger de cara afilada con ropa ajustada de cuero gris se apresuró a informar al asesino a su lado. Este asesino tenía los ojos como una serpiente venenosa, y escondió su rostro detrás de una bufanda negra. Aunque este asesino masculino tenía un cuerpo delgado, entre los casi 300 nombres rojos presentes, ni una sola persona se atrevió a subestimarlo. Fue porque este hombre era un experto clasificado entre los 10 primeros de la lista roja del reino Star Moon. Aunque había más de un experto en la lista roja entre la multitud, ninguno de ellos podía esperar sostener una vela a Traceles Blood.
Después de todo, Traceles Blood había masacrado una vez la fuerza principal de un gremio de tercera categoría. Además, a pesar de que dicho gremio de tercera clase había intentado arrinconar la sangre sin rastro muchas veces, nunca lo habían matado con éxito. Por el contrario, el asesino se había cobrado la vida de su líder de gremio varias veces. Durante un tiempo, ese gremio había sido un hazmerreír. A partir de ese momento, ningún gremio se atrevió a subestimar a Traceles Blood. Aparte de los gremios, Traceles Blood también había matado a muchos de los expertos de Star Moon Kingdom. Su intento de asesinato más notable hasta el momento fue el asesinato del líder del gremio de la Alianza Estelar, Galaxy Past. Al final, aunque no había logrado matar a Galaxy Past, había escapado de los muchos expertos de Star Alliance. Este resultado enfureció mucho al Galaxy Past, y el hombre incluso ordenó una recompensa por Traceles Blood, recompensando 50 gold cada vez que alguien logra matarlo. Si se convierte en créditos, 50 de oro equivale a más de 100,000 créditos. Esto fue suficiente para tentar a muchas personas. Desafortunadamente, hasta este día, ni una sola persona había logrado matar Traceles Blood ni una sola vez. Por el contrario, la recompensa de Galaxy Past solo había servido para aumentar la fama del asesino, convirtiéndose en un infame nombre rojo en la lista de recompensas del reino Star Moon. Bien entonces. Hace tiempo que quería experimentar las habilidades de los expertos de Zero Wing. Ustedes deberían tener cuidado. Aunque tenemos la ventaja numérica, nuestra coordinación definitivamente no es rival para ellos. Intenta dividir a sus miembros tanto como sea posible, ordenó Traceles Blood. Luego activó este alt y desapareció ante la multitud. Todos asintieron en respuesta. En verdad, sin embargo, todos despreciaron a Zero Wing. Todos eran expertos en PvP. Cientos, si no miles, de jugadores habían muerto en cada una de las manos de estos nombres rojos. Particularmente en las batallas de campo, los diversos expertos de los grandes gremios no eran diferentes de las flores mimadas. Estos expertos se centraron principalmente en asaltar mazmorras. Cuando se trataba de PvP en el campo, esos expertos no eran nada para ellos. Escuché que el equipo de la fuerza principal de Zero Wing es excelente. Vamos a hacer una fortuna. Muchos nombres rojos babearon al pensar en el equipo de Zero Wing. Alguien está cargando hacia nosotros, gritó un ranger de nombre rojo. Inmediatamente, cada nombre rojo se puso en alerta, enfocándose en el grupo de jugadores que cargaban hacia ellos. Jajaja. Efectivamente, son solo un montón de novatos que no saben qué es una batalla real. En lugar de atacar desde la distancia primero, han decidido saltar a sus tumbas. Muchos de los nombres rojos a distancia comenzaron a lanzar ataques a las 3 MT de Zero Wing. Estos tres no eran otros que Kola, Iegurumian y Turdledove. Enfrentando más de 100 ataques a distancia, los 3 MT utilizaron inmediatamente los árboles como cobertura, evitando los ataques que se aproximaban mientras avanzaban. Incluso cuando un ataque aterrizó, solo recibieron unos cientos de daños. Los 3 MT tenían más de 10,000 HP, por lo que este daño apenas fue un rasguño. Una sola cura de los curanderos de la línea trasera era todo lo que necesitaban para recuperarse. Tan alta defensa y HP. Sin embargo, ¿realmente crees que puedes ganar confiando en tu equipo? Algunos nombres rojos cuerpo a cuerpo no pudieron evitar maldecir con desdén mientras miraban los 3 MT. Luego prepararon sus armas y cargaron para encontrarse con Zero Wing en la batalla. El equipamiento era solo uno de los muchos aspectos de la batalla. Incluso si sus HP y defensas fueran más altas, no podrían vivir si no pudieran moverse. De repente, docenas de jugadores cuerpo a cuerpo rodearon los 3 MT, deteniendo su avance. Sabiendo que Kola y los demás tenían un equipo superior, estos nombres rojos no los tomaron de frente. En cambio, usaron habilidades para restringir el trío, creando oportunidades para que los jugadores a distancia redujeran sus HP. Turdledove era solo un caballero guardián. Incluso si sus capacidades de esquivar fueran más poderosas, contra más de una docena de jugadores, seguramente la golpearían tarde o temprano. Los ataques normales de Red Name generalmente le causaron alrededor de menos 400 daños. Si una habilidad poderosa la atrapara, recibiría más de menos 1,000 de daño. No duraría mucho, incluso si lanzara bendición de protección sobre sí misma. Finalmente puedo probar este movimiento. Turdledove sonrió con calma mientras activaba Frezinger. Capítulo 692. La fuerza de una corporación. Star Moon City, restaurante Star Moon.
Star Moon Restaurant fue el único restaurante de 5 estrellas en Star Moon City. El edificio tenía 36 pisos de altura y se encontraba en el corazón del distrito comercial central de la ciudad. Si uno cenaba en las habitaciones del último piso del restaurante, podrían combinar su comida con la belleza de Star Moon City. Sin embargo, incluso los jugadores expertos no podían permitirse ni una sola comida en las habitaciones del piso superior. El gasto mínimo aquí fue de 30 de oro. Normalmente, solo los nobles de la app vinieron aquí para comer. Este no era un lugar para jugadores. Hoy, sin embargo, una jugadora encantadora y sexy con lujosas túnicas moradas disfrutó de una comida en una de las salas VIP del piso superior. Delicias cubrieron la mesa, cada una de las cuales costó al menos 2 de oro. Cada plato ofrecía a los jugadores una pieza de equipo relativamente de primer nivel. De repente, las puertas de la habitación se abrieron. Un hombre corpulento de mediana edad entró en la habitación. Señorita Willow, he arreglado el asunto que solicitó. Tanto los nombres rojos como varios talleres están bastante satisfechos con la remuneración que les hemos proporcionado. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es observar cómo Zero Wing se está convirtiendo en polvo lentamente, informó el hombre corpulento con frialdad mientras se acercaba a la hembra de túnica púrpura con respeto. Este hombre no era otro que el líder del gremio de Dueling Techo, Glorio Usecho. Después de que Shifen enfureció a Willow ejemplar, este último le ordenó a Glorio Usecho que tratara con Zero Wing. Sin embargo, eso fue un desafío incluso para él. Star Moon Kingdom no era el hogar de Dueling Techo. Además, incluso si lo fuera, Dueling Techo no podría hacer nada sobre Stone Forest Town. Por lo tanto, había decidido contratar los diversos talleres y nombres rojos en Star Moon Kingdom para tratar con Zero Wing. Un mendigo no teme ir a la quiebra. A diferencia de los gremios, estos jugadores podían permitirse el objetivo de Zero Wing, ya que nunca habían confiado particularmente en Stone Forest Town o Stone Cloud Mountains para fortalecerse y subir de nivel. Incluso si Zero Wing intentara vengar sus pérdidas, localizar estos nombres rojos y talleres no sería fácil. Los recursos y la mano de obra necesarios para hacerlo gradualmente desgastarían Zero Wing. Fue especialmente cierto para esos nombres rojos. Cada uno de ellos era un experto en combate de campo. Fue fácil para estos nombres rojos encontrar la oportunidad de matar a algunos de los miembros principales de Zero Wing. Además, a través de repetidas emboscadas y acoso, podrían restringir la actividad de Zero Wing. Además, Willow ejemplar todavía estaba arreglando más castigos para Zero Wing. No había necesidad de preocuparse por la supervivencia del gremio. ¿Qué dijeron Star Alliance y Ouroboros sobre nuestra oferta?, preguntó suavemente Willow ejemplar. La Star Alliance ha aceptado nuestras condiciones. Ouroboros, desafortunadamente, no sabe apreciar la amabilidad cuando se le ofrece. Sin embargo, me puse en contacto con el líder del gremio original de Ouroboros. Si la señorita Willow acepta ayudarlo, está seguro de que puede reclamar a Ouroboros para sí mismo. Glorio Usecho se había sorprendido por el rechazo de Gentle Snow. Ouroboros ya no era tan fuerte como lo había sido. Después del motín, Ouroboros comenzó a luchar. Varias corporaciones que originalmente habían apoyado a Ouroboros habían abandonado el gremio. El hecho de que el gremio permaneciera en pie fue un milagro en sí mismo. Teóricamente, el gremio debería necesitar una gran suma de dinero para cambiar las cosas. Sin embargo, Gentle Snow había rechazado la oferta de apoyo de Open Source Corporation. Willow ejemplar le había ofrecido no menos de lo que le había dado a Dueling Techo. Además, como líder del gremio de Ouroboros, Gentle Snow debería tener una fracción significativa de las acciones del gremio. Si hubiera aceptado la oferta, esas acciones se habrían vuelto fácilmente más de 10 veces más valiosas. Willow ejemplar quería obtener las montañas Stone Cloud a toda costa. Si no pudieran obtener los dos gremios de primer nivel de Star Moon City, sería casi imposible reclamar el Dungeon regional para ellos. Por lo tanto, Glorio Usecho había buscado al líder del gremio original de Ouroboros, Cao Chenghua. La influencia de Cao Chenghua todavía estaba entrelazada con Ouroboros. Solo estaba indefenso sobre su situación porque Gentle Snow había obtenido el apoyo de varios ancianos del gremio importantes. Sin embargo, si Cao Chenghua tenía el apoyo de Osk, había una gran posibilidad de que pudiera recuperar el control sobre Ouroboros. Como ese es el caso, acepta sus condiciones. No quiero perder mucho de mi tiempo en Star Moon Kingdom. Willow asintió con indiferencia. Cuando pensó en la arrogancia anterior de Shifen, sus labios inconscientemente se torcieron en una mueca fría.
Contra un tipo grosero como Shifen, ella había decidido mostrarle qué tipo de bestia había provocado. Mientras tanto, en la región interior de la montaña Stoneclaw, la batalla entre la fuerza principal de Zero Wing y el ejército de nombres rojos estaba en pleno apogeo. Después de que Turtledove activó el aire helado, la temperatura dentro de 15 yardas de ella cayó bruscamente, el aire frío llenó el área. Las velocidades de movimiento de la docena de nombres rojos que rodean a Turtledove cayeron instantáneamente en un 40%. Mientras tanto, el daño recibido por Turtledove disminuyó a alrededor de menos 100 puntos. Estos nombres rojos no eran tontos. En el momento en que notaron el cambio en sus velocidades de movimiento, comenzaron a distanciarse de Turtledove. En el siguiente segundo, sin embargo, sus velocidades de movimiento disminuyeron en otro 40%. Incluso si ayunan, no podrían escapar del caballero guardián. 3 segundos después, todos los nombres rojos cuerpo a cuerpo que rodeaban a Turtledove y los otros dos MT se congelaron. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Algunos de los jugadores cuerpo a cuerpo que tenían la intención de atacar en Turtledove se detuvieron, horrorizados mientras veían a sus compañeros convertirse en esculturas de hielo. Con tal habilidad de control de AO y alta defensa, las clases cuerpo a cuerpo como ellos no tenían esperanza en el combate cuerpo a cuerpo con Turtledove. Solo podían permitir que Turtledove se moviera sin obstáculos mientras se acercaba a los curanderos de la línea trasera de su equipo. Sin embargo, como jugadores que a menudo participaban en batallas PvP, estos nombres rojos no eran débiles. Todos poseían habilidades que les permitían eliminar los efectos de control. Inmediatamente activaron estas habilidades para liberarse de sus restricciones. Si estuvieran congelados, no serían más que objetivos de práctica. Los jugadores a distancia de Zero Wing los bombardearían con ataques viciosos. Si se compara la calidad del equipo, la fuerza principal de Zero Wing estaba al menos 2 niveles por encima de la suya. Fue especialmente cierto para los ataques de Minor Wing. Como poseía el arma de Tier, nivel 1, Windchaser, incluso MTS como Shield Warriors y Guardian Knights, que poseían habilidades de reducción de daño, recibieron más de menos 1,000 de cada uno de sus ataques normales. Si mantenían una de las habilidades del guardabosques, recibirían casi menos 3,000 de daño, casi menos 6,000 de daño si fuera un golpe crítico. Entre estos MT de Red Name, había unos pocos que tenían hasta 9,000 HP, mientras que algunos tenían tan solo 8,000 HP. Un solo golpe crítico de una habilidad fue más que suficiente para destruir más de la mitad de sus HP. Incluso los curanderos de Red Name no pudieron mantenerse al día con el daño de Minor Wing. Además, la velocidad de ataque de Minor Wing era asombrosa. Incluso los jugadores expertos tendrían dificultades para esquivar sus flechas. Además, estos nombres rojos tenían oponentes frente a ellos con los que lidiar. No podían darse el lujo de dividir su atención para esquivar las flechas del Ranger. Solo que, tan pronto como estos jugadores se liberaron de sus debuffs de Frozen, descubrieron instantáneamente que algo andaba mal. Aunque ya no estaban congelados, sus velocidades de movimiento seguían siendo muy bajas. No podían librarse de Turtledove y solo podían sufrir los repetidos ataques del Guardian Knights. Cada uno de los ataques de Turtledove causó más de menos 600 de daño a los jugadores cuerpo a cuerpo. Usando a Mare of Sanctions, no solo podría forzar a su objetivo a un estado de desmayo, sino que también podría lograr un golpe crítico de más de menos 3,000 puntos. El guerrero escudo nivel 31 de medio HP, que era el objetivo actual de Turtledove, perdió su HP restante instantáneamente, dejando caer 2 piezas de equipo cuando cayó al suelo. Todos estos nombres rojos pertenecían a las fuerzas de la oscuridad. Incluso la pena que recibieron por ser nombres rojos fue leve. Solo perdieron un poco más de EXP que el jugador promedio. Aproximadamente 1,5 a 2 niveles de EXP. Mientras tanto, el daño de Kola y Eurumian fue incluso mayor que el de Turtledove. Cada una de sus habilidades infligió más de menos 4,000 de daño con un golpe crítico. Los desafortunados nombres rojos cuerpo a cuerpo de medio HP murieron instantáneamente. Maldición. ¿Por qué su daño es tan alto? Muchos nombres rojos quedaron atónitos. Sin embargo, lo que estos nombres rojos no sabían era que las tasas de finalización de habilidades de Kola y de los demás superaron con creces las suyas. Por lo tanto, su daño de habilidad fue muy alto.
3 segundos después, los jugadores cuerpo a cuerpo que se habían liberado del efecto de congelación se congelaron una vez más. Contra los ataques a distancia de la fuerza principal de Zero Wing, incluso con el apoyo de sus curanderos, estos nombres rojos no pudieron escapar de la muerte. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de nombres rojos cuerpo a cuerpo cayeron al suelo. Mientras tanto, la mayoría de las fuerzas cuerpo a cuerpo de Zero Wing emergieron repentinamente del bosque, lanzando un ataque de pinza desde el costado. Como los nombres rojos habían centrado toda su atención en los 3MT, el repentino ataque con pinzas los tomó por sorpresa. Justo cuando los nombres rojos cuerpo a cuerpo intentaban desesperadamente defenderse de la emboscada repentina, Danza de Fuego, Sombra Voladora y los otros asesinos de Ala Cero aparecieron repentinamente detrás de los curanderos del nombre rojo. Emboscada. Puñalada golpe absoluto. Con una cadena de ataques, Fire Dance y los otros asesinos se cobraron la vida de múltiples sanadores. Mientras tanto, los asesinos del nombre rojo tenían pensamientos similares. Habían dado vueltas desde hacía mucho tiempo a la espalda de Zero Wing, lanzando una emboscada a los curanderos del equipo. Morir. Sangre sin rastro hacía mucho tiempo que había puesto sus ojos en la nube violeta de clérigo. Usando Shadow Steps, apareció justo detrás de Violet Cloud, su daga hundiéndose hacia el corazón de Violet Cloud. Capítulo 693. Arma mágica contra arma mágica. Traceles Blood fue extremadamente rápido. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El asesino no le había dado a Violet Cloud ninguna oportunidad para activar sus habilidades. Traceles Blood había investigado Violet Cloud, por lo que sabía que el clérigo era muy fuerte. Si le daba un respiro de tiempo, era posible que su intento de asesinato fracasara. Por lo tanto, se había tomado su tiempo, acercándose lenta y cuidadosamente a Violet Cloud y usando Shadow Steps en su rango máximo. De esta manera, para cuando los sentidos de Violet Cloud reaccionaran, sería demasiado tarde. La daga cubierta de runas negras grabadas rasgó el aire, chocando con la espalda de Violet Cloud. Con su primer golpe aterrizando con éxito, Traceles Blood usó de inmediato la habilidad más poderosa de Assassins, Absolute Strike, en lugar de una habilidad diferente como Backstab. A diferencia de Backstab, Absolute Strike no requirió ningún movimiento de ataque específico, lo que permitió un golpe más rápido. De repente, Traceles Blood se transformó en una luz negra que atravesó Violet Cloud. Después de llegar frente al clérigo, Traceles Blood giró en el aire, usando la habilidad adicional más poderosa de su daga, Flowing Light, sobre el clérigo. El daño a un solo objetivo de Flowing Light fue incluso mayor que Absolute Strike. La habilidad también fue mucho más rápida, todo el proceso terminó en menos de un latido. Tú. Los ojos de Traceles Blood se agrandaron mientras miraba su daga con incredulidad. No importa cuánta fuerza pusiera en su brazo, su daga no podía perforar las pálidas túnicas doradas de Violet Cloud. Era como si su túnica estuviera hecha de adamantina. Eres bastante impresionante. Si no hubiera activado Absolute Space a la primera señal de peligro, probablemente ya habría muerto, dijo Violet Cloud mientras miraba la daga con runas negras. Esas runas negras le parecían muy familiares. Eran muy similares a las runas únicas de las armas mágicas. Si la daga la hiriera, las consecuencias serían inimaginables. Como su ataque había fallado, aunque Traceles Blood estaba conmocionado, inmediatamente se volvió y huyó. Abandonó la idea de atacar a Violet Cloud ya que sabía que ya no podía infligir daño al clérigo. Además, no sabía la duración del espacio absoluto del clérigo. Mientras ella tenía esa protección, él no era más que un objetivo vivo. Sus únicas opciones eran correr y esconderse. No puedes escapar. Violet Cloud no se atrevió a darle a Traceles Blood la oportunidad de escapar. Absolute Space tuvo un enfriamiento relativamente largo. Si permitía que el asesino se escapara, no sería capaz de defenderse si volviera a atacarla de nuevo. Agitando su dedo, usó la habilidad de Tier, nivel 1, la guía de la estrella. Inmediatamente, una poderosa fuerza gravitacional tiró de Traceles Blood, arrastrándolo hacia Violet Cloud. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Esta era la primera vez que Traceles Blood había visto una habilidad tan poco convencional. Sintió que pequeños hilos se habían envuelto alrededor de él, empujándolo celosamente hacia su enemigo. Como último recurso, Traceles Blood usó su habilidad de eliminación de control, eliminando los efectos de la guía de Star. Sello sagrado. Al ver que su ataque había fallado, Violet Cloud usó Sacred Seal, una habilidad de marcado de clérigos. De repente, una luz sagrada apareció en la frente de Traceles Blood, impidiéndole entrar a este Alps.
Maldición. ¿Ella también conoce una habilidad como esta? La sangre sin rastro comenzó a entrar en pánico. No poder entrar en este alt fue extremadamente desventajoso para él. Con esto, no podría acercarse sigilosamente a Violet Cloud más adelante en la batalla. Poco después de que Traceles Blood comenzó a huir, una figura negra se lanzó hacia él. Ni siquiera pienses en escapar. Shadow Sword levantó el aliento de Tempest y usó Charcha de Assassin. Como Traceles Blood ya había usado su habilidad de eliminación de control, no tuvo más remedio que usar pasos de viento, utilizando el 1 segundo de invulnerabilidad que proporcionó la habilidad para bloquear la carga de la espada de las sombras. Dándose la vuelta, Traceles Blood luego giró su daga en un agarre inverso y hundió el arma en el abdomen de Shadow Sword. Golpe de riñón. Mientras la habilidad obligara al berserker a un estado de desmayo durante 2 o 3 segundos, sería suficiente para que él escapara. Al darse cuenta de que no podía bloquear el ataque entrante a tiempo, Shadow Sword activó Whirlwind Slash, balanceando el aliento de Tempest en Traceles Blood. Shadow Sword totalmente destinado a intercambiar golpe por golpe. Al ver esto, Traceles Blood no tuvo más remedio que detener su ataque y retirarse de inmediato, evadiendo el golpe de torbellino de Shadow Sword. Era simplemente un asesino. ¿Cómo podrían sus ataques normales causar más daño que un berserker? Además, llevaba armadura de cuero, mientras que los berserkers usaban armadura de placas. Incluso si su arma fuera un arma mágica, un choque frontal podría terminar con la destrucción mutua. Además, actualmente ocupaba la línea trasera de la formación del enemigo. No hubo curanderos para recuperar su HP. Sin embargo, Shadow Sword era diferente. Tenía la ayuda de un sanador como Violet Cloud. El berserker no temía una batalla de desgaste. Por lo tanto, cuando Shadow Sword atacó, no había miedo en sus ojos en absoluto. Después de evadir el ataque de Shadow Sword, Traceles Blood inmediatamente se giró y huyó, sin deseos de continuar su enfrentamiento con el berserker. Sus oponentes incluían un clérigo experto y un experto berserker. Tenía muy poca confianza en derrotar a cualquiera de ellos en un asalto frontal, para empezar, sin mencionar la lucha contra ambos simultáneamente. Sin embargo, Shadow Sword no tenía intenciones de dejar que el asesino se escapara tan fácilmente. Inmediatamente, siguió su ataque fallido con Breaky Thunderclap. Cuando se combinaron los efectos de reducción de la velocidad de movimiento de ambas habilidades, Traceles Blood perdió la esperanza de escapar del berserker. Traceles Blood no tuvo más remedio que entrar en un combate cuerpo a cuerpo con Shadow Sword. Pen. Cuando las dos armas colisionaron, deslumbrantes chispas se dispersaron por los alrededores. El impacto obligó a Traceles Blood a retirarse en 3 pasos, una expresión sombría apareció en su rostro cuando notó que su oponente seguía de pie en su ubicación original. ¿Por qué tiene tanta fuerza? Traceles Blood reconoció que su propio atributo de fuerza era bastante alto, incluso un poco más alto que un berserker ordinario. Sin embargo, contra el ataque de Shadow Sword, la fuerza de este berserker lo abrumaba. El arma mágica que manejaba le otorgaba una cantidad significativa de fuerza. Incluso si Shadow Sword fuera superior en términos de fuerza, el ataque del berserker no debería haber sido capaz de obligarlo a retroceder 3 pasos. Incluso ahora, su mano todavía se sentía entumecida por el intercambio. ¿Zero Wing posee tantos expertos de primer nivel? Sonriendo, Violet Cloud terminó de cantar su encantamiento. Luego señaló con el dedo a Traceles Blood. Hechizo de Tier, nivel 1, ataúd negro. Una barrera de tono negro se envolvió repentinamente alrededor de Traceles Blood. Al no tener otra opción, Traceles Blood usó Vanish. Después de activar Vanish, se volvería invulnerable a todos los ataques momentáneamente. La habilidad también lo colocaría en un estado de invisibilidad forzada durante 3 segundos, seguido de un estado de sigilo. Incluso el sello sagrado no sería efectivo durante los 3 segundos de invisibilidad forzada, y estos 3 segundos fueron más que suficientes para poner una gran distancia entre él y los 2 expertos. ¿Desaparecer? Shadow Sword tampoco tenía contador para esta habilidad. Esta era la habilidad salvavidas más poderosa que poseía un asesino, una de las 12 clases principales. A menos que uno tuviera una habilidad silenciadora, era extremadamente difícil matar a un asesino experto. 3 segundos después, Traceles Blood reapareció lejos de Shadow Sword. En este rango, incluso la carga del berserker no lo alcanzaría. Además, Assassin era una clase centrada en la agilidad. En términos de velocidad de movimiento, un asesino fue mucho más rápido que un berserker.
Además, Traceles Blood también poseía equipos que mejoraban su velocidad. No había forma de que Shadow Sword pudiera alcanzarlo en este punto. Esta fue también la razón por la cual Traceles Blood había podido escapar después de que su intento de asesinato en Galaxy Past había fallado. ¿Qué es esto? Traceles Blood de repente notó una matriz de magia negra debajo de sus pies. Aunque Traceles Blood luchó por escapar, este conjunto de magia negra era como un agujero negro. No importa cuánto trató de luchar, no pudo escapar de su destino de ser devorado. En el momento siguiente, el conjunto de magia negra se tragó al asesino entero, su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Cuando Traceles Blood volvió a ver la luz, se sorprendió. ¿Cómo es esto posible? Apareció a poca distancia de Violet Cloud una vez más. Esta vez, sin embargo, estaba rodeado de bolas de maná y barreras de luz. El berserker, Shadow Sword, también estaba cerca. No tenía opciones para huir del recinto de las barreras de la luz. Ya te dije que no puedes escapar. Con una llave negra en su mano, Violet Cloud sonrió a Traceles Blood y dijo con calma. Tienes un arma mágica. Yo también tengo un arma mágica. Para resolver una amenaza sería como Traceles Blood, Violet Cloud utilizó su última carta de triunfo, Stars Reminiscence. La habilidad también era el arma principal de un Astromancer. Uno de los efectos de la habilidad fue el encarcelamiento espacial. Cuando se activa, Stars Reminiscence bloquearía un objetivo en el espacio especificado indefinidamente. Si el objetivo deseaba escapar de su encarcelamiento, su única opción era romper la barrera espacial o hacer que el usuario disipara la habilidad. Mientras tanto, el mana del usuario determinó cuánto daño podría absorber la barrera espacial. Era una habilidad con efectos terroríficos. Sin embargo, la habilidad también tuvo un enfriamiento muy largo de 2 horas. En realidad voy a morir así. Traceles Blood no pudo evitar sonreír amargamente mientras observaba las bolas de maná que cubrían el cielo y el berserker que lo miraba como un tigre feroz. Capítulo 694. Fuerza del Ala Cero. Montañas Stoneclaw, región exterior. Actualmente, más de 400 nombres rojos finamente equipados empujaron más profundamente en la región interior de las montañas Stoneclaw. Sin embargo, a medida que se acercaban al área, no solo los monstruos que encontraban eran más fuertes, sino que también aumentaba la cantidad de monstruos que encontraban. Además, cuantos más jugadores haya en el equipo, más fácil será para los monstruos descubrirlos. Como resultado, las batallas ocurrieron con bastante frecuencia. Inicialmente, el grupo solo encontró 200 o 300 medio orcos de élite de nivel 35 y unos pocos medio orcos de élite especial y jefe. Ahora, sin embargo, el grupo se encontró con frecuencia con grupos de 400 o 500 medio orcos de élite de nivel 38 liderados por señores de medio orco de nivel 39. Las batallas eran 2 veces más difíciles ahora. Nuestra suerte es terrible. Estos semi-orcos reaparecen tan rápido. Si hubiéramos sabido que sus tasas de reaparición eran tan rápidas, no habríamos perdido tanto tiempo en reclutar más miembros y permitir que Traceles Blood se adelantara a nosotros. Muchos miembros del equipo envidiaban al equipo de Traceles Blood. Para tener mejores posibilidades de derrotar a la fuerza principal de Zero Wing, habían pasado mucho tiempo tratando de reclutar más miembros. Sin embargo, ahora, tenían que lidiar con todos estos semi-orcos. Todavía pasaría algún tiempo antes de que alcanzaran a la fuerza principal de Zero Wing. Escuché que la batalla ya ha comenzado. Me pregunto si podemos llegar a tiempo. Seríamos más efectivos si llegáramos tarde. Después de todo, esta es la fuerza principal de Zero Wing de la que estamos hablando. Si Traceles Blood no puede eliminarlos por completo, podemos recoger los restos. Oye, ¿de eso estás hablando, Traceles Blood? Con él en la ofensiva, ¿realmente crees que muchos se escaparán? Supongo que es verdad. Apurémonos, entonces. De lo contrario, este viaje habrá sido inútil. Al darse cuenta de esto, el equipo comenzó a luchar con más fervor. En el dominio de Dios, los jugadores oscuros y los jugadores claros rara vez interactuaban ya que ambos lados se miraban el uno al otro. Para los jugadores oscuros, los jugadores claros eran simplemente un grupo de jugadores con poca o ninguna capacidad de combate. Solo eran buenos para moler mazmorras. ¿Cómo podrían esos jugadores compararse con sus intensos estilos de vida de sangre y espadas? Por lo tanto, no importa cuán famoso y poderoso sea un experto del gremio, a los ojos de Red Names, estos expertos eran existencias insignificantes. Los nombres rojos no pensaban en los gremios de la luz.
Hay un gran grupo de jugadores que se dirigen hacia nosotros, informó de repente un ranger. No puede ser la fuerza principal de Zero Wing, ¿verdad? No pensé que se rendirían tan rápido. Parece que Zero Wing solo equivale a mucho. Esos rumores sobre cuán poderoso es el gremio son solo un montón de mentiras. Muchos nombres rojos comenzaron a ridiculizar y burlarse del gremio. Muy bien, suficiente. Prepararse. No dejes escapar a un solo jugador de Zero Wing. Se estaban acercando rápidamente a la región interior de las montañas Stone Claw. Aparte de Zero Wing y los emboscados Red Names, esta área estaba vacía de jugadores. Dado que estos jugadores se acercaron a ellos desde la región interior, eran, sin duda, miembros de Zero Wing. Inmediatamente, los más de 400 nombres rojos se extendieron y esperaron a que Zero Wing tropezara directamente con su cerco. Segundos pasaron. Muy rápidamente, varias docenas de jugadores emergieron del bosque, todos y cada uno de ellos lucían miserables. Estos jugadores jadearon fuertemente cuando emergieron. Era obvio que habían agotado su resistencia al correr a través de una larga distancia. Justo cuando los nombres rojos, que esperaban, estaban a punto de precipitarse y rodear a estos jugadores exhaustos, de repente se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿No es Berserker Trek Nives, la persona que ocupa el puesto 91 en la lista roja? ¿No son miembros del equipo de Traceles Lord? ¿Por qué se ven tan miserables? Una serie de preguntas surgieron en la mente de todos. Sin embargo, pronto encontraron sus respuestas. De repente, docenas de flechas y hechizos brotaron del bosque. En un abrir y cerrar de ojos, varios de los nombres rojos que escaparon cayeron al suelo y dejaron caer varias piezas de su equipo. Mientras tanto, Trek Nives, que corría a la vanguardia del equipo, bloqueó y esquivó desesperadamente los ataques entrantes. Sin embargo, dos flechas todavía lo encontraron, su HP cayó instantáneamente en casi 3000. ¿Crees que puedes salirte con la suya provocando a Zero Wing? Minor Wing, que apareció en la línea de árboles, exigió fríamente mientras miraba a Trek Nives. Detrás de él, más miembros de Zero Wing lo siguieron. Como no puedo escapar, te llevaré a la tumba conmigo. Tres cuchillos, que estaba exhausto por correr, se detuvieron cuando resolvió luchar hasta la muerte. La pelea con la fuerza principal de Zero Wing había sido un castigo unilateral. Incluso su combatiente más fuerte, Traceles Lord, había sido derrotado fácilmente, sin mencionar al resto de su equipo. Menos de 5 minutos desde que comenzó su batalla con Zero Wing, habían perdido más de la mitad de sus números. Por otro lado, Zero Wing no había sufrido una sola muerte. Era simplemente inconcebible. En ese punto, la fuerza de cada lado había sido obvia. Estaban en niveles completamente diferentes. Después de lo cual, había emitido una orden para retirarse de inmediato. Cuando comenzaron a retirarse, todavía tenían más de 100 jugadores. Ahora, sin embargo, solo una docena más o menos estaban vivos. Minor Wing se había cobrado la vida de la mayoría de sus miembros. Las flechas del Ranger no solo eran extremadamente rápidas, sino que también había colocado a Oe a su disposición. Incluso Trek Nives, que ocupó el puesto 91 en la lista roja del reino Star Moon, no pudo defenderse de todos los ataques de Minor Wing, y mucho menos de los miembros de su equipo. ¿Destrucción mutua? Minor Wing no pudo evitar reír. Desafortunadamente, no eres capaz de tal cosa. Aunque Trek Nives era fuerte, superior incluso a unos pocos miembros de la fuerza principal de Zero Wing, las tasas de finalización de habilidades de Berserker no eran altas. Después de tener en cuenta la diferencia en su equipo, Trek Nives se ubicaría aproximadamente en el puesto 56 en la fuerza principal de Zero Wing. Por supuesto, esto no estaba tomando en consideración el poder de la oscuridad. Cuando Minor Wing lo dijo, levantó su arco largo y disparó docenas de flechas en rápida sucesión a los restantes nombres rojos. Aunque Trek Nives y los otros nombres rojos intentaron acercarse a Minor Wing, más de 40 yardas los estiraron a ellos y al Ranger. No hubo tiempo suficiente para que llegaran al Ranger. Además, de la docena de nombres rojos restantes, ninguno era una clase a distancia. Por lo tanto, el grupo no tuvo más remedio que resistir la lluvia de flechas a medida que avanzaban. Sin embargo, el arma de Tier, nivel 1, Windchaser, no era un objeto trivial. Con él, Minor Wing podría causar más de menos 1,500 daños solo con sus ataques normales. 3 cuchillos y los demás tenían, como máximo, un poco más de 7,000 HP. Unas pocas flechas fueron suficientes para acabar con ellos.
Además, las flechas del viento menor ocasionalmente activarían el efecto de estrellas cuádruples. Antes de que la docena de nombres rojos cruzaran 10 yardas, solo 3 cuchillos permanecían vivos. Sin embargo, al berserker solo le quedaba un hilo de HP. Los nombres rojos que yacen en una emboscada estaban conmocionados. Con solo su arco, Minoru derrotó sin ayuda a más de una docena de nombres rojos antes de que se acercaran a él. Incluso Trek Nives estaba en su último aliento. Ninguno de los nombres rojos al acecho podía creer lo que veían. ¿Estoy soñando? ¿Por qué ese Ranger es tan poderoso? De repente, todos se dieron cuenta de que sus compañeros nombres rojos que se habían adelantado para emboscar a Zero Wing estaban todos muertos. Además, el único sobreviviente no tenía más que un hilo de HP restante. La brecha entre los jugadores ligeros en su imaginación y los miembros de la fuerza principal de Zero Wing era masiva. ¿Oh? ¿Has pedido refuerzos? Minoru desvió la mirada hacia los nombres rojos que se escondían en los arbustos. Con Eagle Leyes, notó más de 400 jugadores. Sonriendo, dijo, dado que Vixis Fire y los demás no están cerca, vamos a usarlos para probar mi verdadera fuerza. Cuando los nombres rojos escucharon las palabras de Minoru, una sensación de fatalidad se filtró en sus corazones. El poder de ataque de Minoru era simplemente demasiado alto. Además, ninguno de ellos confiaba en escapar ileso de su lluvia de flechas. 3 cuchillos fue la mejor evidencia de la suposición. De repente, el principal elementalista de túnica negra saltó de su escondite y gritó, «¡Espera!». Capítulo 695. Flor de los 7 pecados. El elementalista de túnica negra estaba en el nivel 33. En la lista de clasificación del Reino Estrella, Luna, se ubicaría entre los primeros 20. La mayoría de su equipo consistía en el nivel 30 de oro fino, mientras que el resto era el rango de oro oscuro. Particularmente, su personal, que lucía una espiral de runas de color rojo fuego, no era un personal ordinario de Dark Gold. Polvo de luz solar. Trek Nives se sorprendió cuando vio al elementalista de túnica negra revelarse. ¿Qué estás haciendo aquí? Entre los 10 mejores expertos en la lista roja del reino Star Moon, Traceles Blood ocupó el 7º lugar. Mientras tanto, Sun Lee Dust se situó por encima de Traceles Blood, ocupando el 3er lugar en la lista roja. La lista roja era diferente de la lista de clasificación. En lugar de clasificar a los jugadores por sus niveles, los jugadores en la lista roja fueron juzgados por su fuerza. Era una estimación mucho más precisa que la lista de expertos en dominios de Dios que había creado el pabellón secreto. Así que eres Sun Lee Dust, la persona que derrotó a Red Feather, el experto en vértices de Star Alliance. Minoru se puso serio mientras observaba a Sun Lee Dust. Con frialdad, preguntó, ¿estás apuntando a Zero Wing también? Red Feather fue uno de los combatientes más fuertes de la Star Alliance y era un experto que figuraba en la lista de expertos en dominios de Dios. El hecho de que Sun Lee Dust pudiera derrotar a un experto en vértices como Red Feather mostró que el elementalista también debería estar en la cima del reino Estrella Luna. Por lo tanto, incluso él no podía darse el lujo de ser descuidado con Sun Lee Dust. Incluso el más mínimo error podría resultar en su muerte. Inicialmente, solo había planeado ganar un dinero rápido. Ahora, sin embargo, parece que no será posible, dijo Sun Lee Dust mientras se volvía hacia un área vacía cerca de Minoru. Sacudiendo la cabeza, dijo, Zero Wing realmente tiene una gran cantidad de expertos. Su fama no es inmerecida. Al ver la reacción de Sun Lee Dust, Trek Nives estaba muy confundido. Con la fuerza de Sun Lee Dust y la de sus compañeros, podían hacer un pequeño trabajo de Minoru. Sin embargo, el experto elementalista decidió rendirse. Una figura apareció de repente al lado de Minoru. Esta figura no era otra que Flying Shadow, que había estado en este alt todo este tiempo. Estoy impresionado. Realmente me sintió desde muy lejos, Flying Shadow murmuró sorprendido. Con sus estándares, aparte de su líder del gremio, Black Flame, solo Fire Dance y Violet Cloud podían detectarlo desde una distancia tan larga. Uno podría imaginar cuán poderoso fue Sun Lee Dust. No puedes esperar que este asunto termine solo porque te revelaste a ti mismo, ¿verdad? Flying Shadow gruñó mientras miraba a Sun Lee Dust. Sun Lee Dust y sus compañeros habían apuntado a Zero Wing desde el principio. Y, sin embargo, en el momento en que la situación se volvió agria, querían simplemente levantarse e irse. No fue más que una falta de respeto. Por supuesto que no, dijo Sun Lee Dust con calma. Tengo información muy útil para Zero Wing. Permítanos ofrecer esto como compensación. ¿Qué piensas?
¿Qué tipo de información? Preguntó Flying Shadow. Actualmente, solo los nombres rojos y los talleres pequeños apuntan a Ala Cero. Sin embargo, esto es solo el comienzo. He oído que nuestro empleador también está en el proceso de contratar la flor de los 7 pecados, dijo Sun Li Dust lentamente. Ante la mención del nombre Flor de los 7 pecados, todos aspiraron una bocanada de aire frío. Había muchos poderes en el mundo de los juegos virtuales. Había gremios, talleres y organizaciones especiales como la Flor de los 7 pecados. La Flor de los 7 pecados no era ni un taller ni un gremio. Sin embargo, el nombre de la organización sacudió el mundo de los juegos virtuales. Su fama estaba tan extendida porque la Flor de los 7 pecados era una organización especializada en asesinatos. Se dirigieron a los personajes de los jugadores, específicamente. Mientras un juego de realidad virtual poseyera un mecanismo PvP, la Flor de los 7 pecados estaría presente. Y siempre que un jugador pueda pagar su precio, ya sea un jugador como un monstruo o el líder del gremio de un supergremio, la Flor de los 7 pecados podría asesinar a su objetivo. Además, estas declaraciones no fueron sin prueba. En el pasado, alguien había pagado para que se eliminara al líder del gremio de un supergremio. Al final, la Flor de los 7 pecados completó la tarea. En aquel entonces, la organización había enojado mucho a dicho supergremio, haciendo que dicho supergremio declarara la guerra contra la organización. Al final, sin embargo, este supergremio dejó de existir. La Flor de los 7 pecados desgarró completamente el gremio y eliminó su nombre del mundo de los juegos virtuales para siempre. Sin embargo, el precio inicial de la Flor de los 7 pecados fue extremadamente alto. Ninguna persona común podría permitírselo. Fire Dance apareció de repente entre los dos grupos. En un tono grave, ella preguntó, ¿nos estás diciendo la verdad? La repentina aparición de Fire Dance sorprendió incluso a Sun Li Dust, causando que el elementalista sintiera una inmensa presión. Realmente no pude detectarla a una distancia tan cercana. Sun Li Dust tenía una expresión grave mientras miraba a Fire Dance. Esta era la primera vez que alguien se había acercado tanto a él sin ser detectado. Poseía una habilidad especial que le otorgaba una mayor percepción que los jugadores comunes. De lo contrario, no habría descubierto tan fácilmente Flying Shadow. Si Fire Dance lo atacó a una distancia tan cercana, probablemente moriría. Zero Win realmente da miedo. No es de extrañar que esa persona esté contratando la Flor de los 7 pecados. Sun Li Dust finalmente se dio cuenta. Luego se volvió hacia Fire Dance, sonriendo amargamente mientras respondía. Le garantizo que esta información es verdadera. Sin embargo, en cuanto a lo que esa persona ha pedido que haga a la Flor de los 7 pecados, ni siquiera yo tengo idea. Puedes irte. Fire Dance los despidió con un gesto de su mano. Si Sun Li Dust le estaba mintiendo o no, ella dudaba de sus palabras. Los expertos tenían su propio orgullo que proteger. Fue especialmente cierto para un experto en vértices como Sun Li Dust. Después de lo cual, Sun Li Dust se llevó a su equipo. En cuanto a Trek Nives, no se le permitió irse con su vida. Flying Shadow inmediatamente puso fin a la vida de los Berserker a medida que terminaban las negociaciones. En cuanto a Sun Li Dust, no le importaba particularmente. Aunque él y Trek Nives eran nombres rojos, no eran compañeros, y él no tenía la obligación de rescatar Trek Nives. Big Sis Fire, ¿qué vamos a hacer ahora? Flying Shadow preguntó con preocupación mientras envainaba sus dagas. El corazón de cada jugador estaba familiarizado con el terror de la Flor de los 7 pecados. Hasta hoy, nunca habían fallado un trabajo. Incluso los supergremios no se atrevieron a provocar la Flor de los 7 pecados. Dicha organización apuntó a Zero Win, incluso con la fuerza actual de Zero Win, Flying Shadow dudaba que pudieran defenderse de la Flor de los 7 pecados. Este asunto es de suma importancia. Discutámoslo primero con Aqua y el líder del gremio. Fire Dance no tenía idea de qué hacer ahora. La reputación de la Flor de los 7 pecados era simplemente demasiado inmensa. Cualquiera que haya tocado un juego de realidad virtual sabía de la organización. La Flor de los 7 pecados fue una existencia trascendental entre los jugadores. Si la Flor de los 7 pecados realmente intentara aniquilar a Zero Win, entonces este sería el mayor peligro que su gremio haya enfrentado. La cima del mundo, Monte Sogar. Con la ayuda de 2 demonios de nivel 3, Shifen finalmente logró ubicar un par de puertas cerradas masivas cerca de la cima del Monte Sogar. Runas grabadas decoraban las puertas de piedra y las cadenas negras las unían, cada cadena emitía una leve presión.
Esta presión le era familiar a Shifen. Poder divino. Aunque el poder divino que las cadenas exudaban era débil, nadie que se hubiera encontrado con el poder divino olvidaría la sensación. Shifen ya había alcanzado el nivel 34. Su nivel era lo suficientemente alto como para que él se ubicara entre los 3 primeros de la lista de clasificación del Reino Estrella Luna. En el Monte Sogar, sin embargo, era una existencia insignificante. Si no hubiera tenido 2 demonios de nivel 3, no lo habría logrado hasta este punto. Shifen se había encontrado con varios señores de nivel 50 en su camino hacia la montaña. Solo con su fuerza, a menos que activara el movimiento espacial del aura del espacio, no habría sobrevivido. Mientras tanto, una bestia gigantesca estaba de guardia junto al enorme par de puertas de piedra. Esta búsqueda es absurdamente difícil en muchos niveles. Shifen se rió por dentro mientras miraba a la bestia gigantesca. Serpiente mágica de 9 cabezas, bestia feroz, Greatlor, nivel 55 HP 90, 000-000-90, 000-000. Capítulo 696. Bestia feroz. Las bestias feroces eran diferentes de las bestias salvajes y demoníacas generales. Pertenecían a la era antigua. Durante la antigüedad, las bestias feroces eran monstruos que luchaban incluso contra dioses. Algunas bestias feroces incluso habían logrado matar dioses. Las bestias feroces estaban en el mismo nivel que los ángeles y los dragones, poseyendo la fuerza para desafiar a los oponentes de un nivel superior. En el pasado, Shifen había visto grandes gremios atacar bestias feroces, y podía describir esas batallas con una sola palabra: intensa. Una vez, un ejército de 10.000 jugadores de élite y varios cientos de expertos de primer nivel y de primer nivel habían intentado atacar a una bestia feroz. Todos los jugadores habían estado por encima del nivel 100, mientras que la bestia feroz solo había estado en el nivel 90. Algunos de esos jugadores incluso habían sido clases de nivel 3. Al final, aunque los jugadores derrotaron a la bestia feroz, más del 95% de las élites y la mitad de los expertos habían muerto. Hubo una gran diferencia en la fuerza entre los jugadores en el nivel 90 y los jugadores en el nivel 100. Era como la diferencia entre el nivel 40 y el nivel 50. Los atributos del equipo sufrirían una mejora masiva en el umbral del nivel 100. Los monstruos recibieron un impulso similar. Sin embargo, incluso con una diferencia tan grande, los jugadores que se enfrentaron a la bestia feroz aún sufrieron pérdidas devastadoras. Aunque la serpiente mágica de 9 cabezas era solo un Greatlor, a diferencia de la bestia feroz de nivel 90, que había sido un Grandlord de nivel 90, todavía era un nivel mucho más alto que Shifen. Como mínimo, se necesitaría un grupo de jugadores de nivel 60 para derrotar a una bestia feroz clasificada como Greatlord de nivel 55. En la opinión de Shifen, si quería matar a esta bestia feroz, necesitaba al menos 500 jugadores de nivel 60 y superiores de tier, nivel 2. Además, necesitarían un excelente equipo. Particularmente, sus armas deberían ser al menos de rango Dark Gold. Enfrentarse a la serpiente mágica de 9 cabezas con menos sería un suicidio. A diferencia de otros monstruos, las bestias feroces no solo poseían un inmenso poder de combate. También poseían la fuerza vital transmitida desde la antigüedad. En combate, la recuperación de batalla de los monstruos ordinarios solo regeneraría el 1% de sus HP cada 5 segundos. La recuperación de batalla de feroz Usbeas, por otro lado, regeneraba el 3% de sus HP cada 5 segundos. El HP de una bestia feroz ya figuraba entre los primeros monstruos. Eran prácticamente existencias similares a Buguno. La serpiente mágica de 9 cabezas tenía 90,000,000 HP. En batalla, podría recuperar 2,700,000 HP cada 5 segundos. Incluso si Shifen multiplicara su producción de daño por 10, y el Greatlord permaneciera inmóvil, no podría matarlo. Con un monstruo tan poderoso protegiendo las puertas, había quedado claro que subestimar la dificultad de esta misión sería un error. Incluso una Epic Quest no fue tan absurdamente difícil. Afortunadamente, no parece que deba matar a la serpiente mágica de 9 cabezas para pasar por esas puertas. Shifen dio un suspiro de alivio mientras movía su mirada hacia una pequeña hendidura circular en las puertas de piedra. La sangría era del tamaño perfecto para el núcleo elemental. Weisman había dicho que el núcleo elemental era tanto un mapa como una clave. Como había una cerradura en las puertas de piedra, solo necesitaba insertar el núcleo elemental para abrirlas.
Además, con el cuerpo masivo de la serpiente mágica de 9 cabezas, no podría cruzar el umbral. Mientras Shifen llegue al otro lado de las puertas, debería estar a salvo de la bestia feroz. Sin embargo, tratar de abrir las puertas debajo de la nariz de la serpiente no iba a ser fácil. Parece que tendré que sacrificar al demonio del purgatorio. Shifen notó que el tiempo del demonio del purgatorio en este mundo ya estaba llegando a su fin. Como de todos modos iba a desaparecer pronto, bien podría darle un buen uso. El demonio del purgatorio tenía 13,000,000 HP. Debería comprarle algo de tiempo. Inmediatamente, Shifen usó Phantom Ki y envió a su doppelganger. Con esto, si su vida estuviera en peligro, podría escapar. Cuando el doppelganger se distanció del grupo de Shifen, el espadachín ordenó al demonio del purgatorio que cargara hacia la serpiente mágica de 9 cabezas. Junto a la serpiente mágica de 9 cabezas, que tenía más de 30 metros de altura, el demonio del purgatorio parecía un insecto. Un mordisco de uno de los grandes señor sería suficiente para devorar varios demonios del purgatorio. Cuando el demonio del purgatorio estaba a 30 yardas de la serpiente mágica de 9 cabezas, este último bostezó perezosamente mientras agitaba la cola hacia adelante. De repente, la cola de serpiente en forma de colina apareció ante el demonio del purgatorio. Antes de que Shifen pudiera reaccionar, la serpiente envió a su demonio del purgatorio hacia un muro de piedra cercano. Cuando el demonio del purgatorio se estrelló contra la pared, un daño que el demonio nunca antes había experimentado apareció por encima de su cabeza. Menos 267,849. La boca de Shifen se torció cuando vio esos números. Este daño superó con creces sus expectativas. Con un golpe casual, la serpiente mágica de 9 cabezas infligió casi menos 270,000 de daño. A pesar de que ambas criaturas son de nivel 3, la diferencia en la fuerza era como el cielo y la tierra. Ya que no puedo abordarlo, ¿qué pasa con esto? Shifen no se atrevió a ordenar al demonio del purgatorio que se acercara a la bestia feroz nuevamente. En cambio, usó la habilidad de nivel 3, las llamas de Garuda. De repente, un mar de fuego corrió hacia la serpiente mágica de 9 cabezas. Esta vez, la bestia feroz finalmente despertó. De repente, una de sus cabezas de serpiente abrió la boca e inhaló. La bestia chupó la marea llameante en su boca, devorando el fuego en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Shifen estaba aturdido. Esta fue su primera batalla contra una bestia feroz. Aunque sabía que el demonio del purgatorio no era rival para la serpiente mágica de 9 cabezas, no había esperado que la bestia feroz se defendiera del ataque del demonio del purgatorio con poco o ningún esfuerzo. La diferencia entre ellos era absurda. Después de devorar el mar de fuego, esa cabeza de serpiente se volvió para mirar al demonio del purgatorio. En el momento siguiente, ensanchó su boca y escupió una versión más poderosa de Garudas Flames. Las llamas fueron extremadamente rápidas, y tomó todo lo que Shifen tenía para lograr que el demonio del purgatorio esquivara esas llamas. En cuanto a los robustos muros de piedra que soportaron la peor parte del ataque fundido, las llamas no solo atravesaron las paredes sin esfuerzo, sino que la piedra también se derritió en lava brillante. En un instante, desaparecieron más de 50 metros del muro de piedra. ¿Es esta la fuerza de la serpiente mágica de 9 cabezas? Shifen estaba completamente desconcertado. En este punto, incluso comenzó a dudar si la serpiente mágica de 9 cabezas era solo un Greatlord. Incluso varios miles de jugadores de Tier, nivel 2 no serían rival para la bestia feroz. Además, según la actitud perezosa de la serpiente mágica, era obvio que la bestia feroz simplemente estaba jugando con él. Todavía tenía que utilizar su verdadero potencial. Indefenso, Shifen solo pudo usar su carta de triunfo final. Habilidad tabú de nivel 3 del demonio del purgatorio, supresión espacial. Si no podía dirigir la atención de la serpiente mágica de 9 cabezas hacia el demonio del purgatorio, no tendría la oportunidad de abrir las puertas de piedra. El poder de una habilidad tabú de nivel 3 podría rivalizar incluso con una habilidad ordinaria de nivel 4. Como la serpiente mágica de 9 cabezas era tanto un Greatlord como una bestia feroz, su poder de combate debería ser equivalente al nivel 4. En teoría, una habilidad tabú de nivel 3 debería causar daño a la serpiente mágica de 9 cabezas. Además, el daño debe ser relativamente alto. Cuando el demonio del purgatorio balanceó su hacha de guerra contra la serpiente mágica de 9 cabezas, Shifen rezó en silencio para que el ataque hiriera al Greatlord. Incluso una pequeña cantidad de daño estaría bien.
Esta vez, la serpiente mágica de 9 cabezas finalmente levantó las 9 cabezas, con los ojos fijos en el hacha de guerra entrante del demonio del purgatorio. De repente, una pizca de gravedad apareció en sus ojos ámbar. Que esto tenga éxito. Shifen apretó su agarre alrededor del núcleo elemental, enfocado en la reacción de la serpiente mágica de 9 cabezas. Cuando se activó la supresión espacial, todo el espacio que rodeaba a la serpiente mágica de 9 cabezas de repente se volvió incomparablemente pesado. Uno no podría moverse si lo intentaran. Sin embargo, la serpiente mágica de 9 cabezas todavía se movía. Aunque era extremadamente lento, todavía era capaz de moverse bajo la supresión espacial. Sin embargo, como su cola se movía muy lentamente, Shifen podía controlar fácilmente al demonio del purgatorio para evitar el ataque. El hacha de guerra del demonio golpeó una de las cabezas de la bestia feroz. ¡Bum! La serpiente mágica de 9 cabezas perdió instantáneamente esa cabeza cuando cayó al suelo, formando un enorme cráter. Mientras tanto, las otras 8 cabezas simultáneamente gritaron de dolor cuando una cantidad masiva de daño apareció sobre ellos. Menos 605,791. Capítulo 697. Hechizo de destrucción a gran escala. Después de perder repentinamente una de sus cabezas, las 8 cabezas restantes de la serpiente mágica fulminaron con la mirada al demonio del purgatorio, la ira llenó sus ojos ámbar. Menos de un segundo después, sin embargo, la cabeza desmembrada volvió a crecer. Las 9 cabezas del Great Lord abrieron bruscamente la boca y escupieron un rayo gris. A pesar de recibir una habilidad tabú de nivel 3, el poder de combate de la serpiente mágica de 9 cabezas no había disminuido en lo más mínimo. Sin atreverse a ser descuidado, Shifen apresuradamente dirigió al demonio del purgatorio para evadir los rayos y distanciarse de la bestia feroz. Todo lo que tocaban los rayos de la serpiente se convirtió en piedra gris. Sin embargo, como la bestia había disparado 9 rayos grises, debido a la falta de control de Shifen sobre el demonio del purgatorio, accidentalmente permitió que uno de los rayos golpeara al demonio. Al instante, el demonio del purgatorio perdió más de 500,000 HP. Además, también se vio afectado por el estado petrificado, robando más de 200,000 HP cada 2 segundos y el 60% de su velocidad de movimiento durante 30 segundos. ¿No es esta habilidad de petrificación demasiado fuerte? Shifen usó la habilidad del aura de agua, Life Bloom, en el demonio del purgatorio en el momento en que vio la descripción del debuff. Mientras estaba petrificado, el demonio del purgatorio no solo perdería cantidades masivas de HP, sino que la serpiente mágica de 9 cabezas también podría alcanzarlo fácilmente debido a la reducción de la velocidad de movimiento. Si eso sucediera, el demonio del purgatorio sería un goner en menos de 30 segundos. Con Life Bloom, sin embargo, el HP del demonio del purgatorio se recuperó a un ritmo impresionante. Life Bloom recuperó el 60% del HP de su objetivo cada segundo. Con los 13,000,000 de HP del demonio del purgatorio, incluso si la serpiente mágica de 9 cabezas fuera más poderosa, no mataría instantáneamente al demonio. Por lo tanto, durante los siguientes 40 segundos, el demonio del purgatorio fue casi invulnerable. Inmediatamente, Shifen usó el demonio del purgatorio para atraer a la serpiente mágica de 9 cabezas lejos de las enormes puertas de piedra. Una vez que la bestia feroz estuvo a 40 yardas de distancia, y Shifen estuvo seguro de que se centró en el demonio del purgatorio por completo, Shifen activó Indualk y corrió hacia las puertas de piedra. El tiempo pasó, segundo tras segundo. Cuando Shifen se acercó a las enormes puertas de piedra, su ritmo cardíaco aumentó rápidamente. Si la serpiente mágica de 9 cabezas lo descubriera ahora, moriría sin duda. Incluso si confiaba en el demonio del purgatorio temporalmente inmortal, no podría evitar que la bestia feroz lo moliera en una pulpa. Para cuando Shifen llegó a las puertas de piedra, habían pasado más de 6 segundos. Mientras tanto, el demonio del purgatorio había atraído a la serpiente mágica de 9 cabezas a 100 yardas de las puertas de piedra e intentó desesperadamente sujetarla, ganando el mayor tiempo posible para Shifen. Para la serpiente mágica de 9 cabezas, el demonio del purgatorio era prácticamente un juguete. Una y otra vez, la bestia feroz estrelló al demonio del purgatorio en el suelo, daños en los cientos de miles que aparecieron sobre la cabeza del demonio. El demonio del purgatorio no tenía poder para resistir. Sin perder tiempo, Shifen inmediatamente insertó el núcleo elemental en el pequeño agujero en las puertas.
De repente, las matrices mágicas en el núcleo elemental y dentro del agujero circular cambiaron y se alinearon. Luego lanzaron una tenue luz dorada. Las runas que cubrían el par de puertas de piedra se encendieron, liberando un deslumbrante resplandor dorado. Un momento después, las cadenas alrededor de las puertas de piedra comenzaron a romperse. Más rápido. Darse prisa. La ansiedad de Shifen aumentó mientras observaba cómo se rompían las cadenas, una tras otra. Había más de 20 cadenas alrededor de las puertas, pero cada una tardó un segundo completo en romperse. Las puertas de piedra tardarían más de 20 segundos en abrirse. Cuando las cadenas se rompieron, el divino poder inicialmente débil se hizo más fuerte. Esto es malo. Shifen frunció el ceño cuando se volvió hacia la serpiente mágica de 9 cabezas, que actualmente jugaba con el demonio del purgatorio. Con el poder divino cada vez más fuerte, incluso él podía sentirlo claramente ahora, sin mencionar a la bestia feroz que había guardado las puertas todo este tiempo. Efectivamente, la serpiente mágica de 9 cabezas sintió el poder divino cada vez mayor, y no pudo evitar mirar hacia las puertas de piedra. De repente, giró su cola y envió al demonio del purgatorio volando antes de girar y deslizarse hacia Shifen. Mientras tanto, 10 cadenas permanecieron en las puertas. Con la velocidad de la serpiente mágica de 9 cabezas, no necesitó tanto tiempo para alcanzarlo. Sin otra opción, Shifen ordenó al demonio de la maldición que usara la habilidad de nivel 3, espada espiritual, para atacar a la bestia feroz. Espada espiritual no era solo una habilidad de ataque mágico. También fue capaz de forzar a su objetivo a un estado de confusión durante 15 segundos. La habilidad podría ganarle suficiente tiempo para que se abran las puertas. Esta vez, debido a que las puertas de piedra se desbloquearon, la serpiente mágica de 9 cabezas no se molestó en bloquear la espada espiritual. Inmediatamente, la bestia feroz recibió más de menos 300,000 de daño, liberando un grito de dolor cuando su cuerpo masivo se detuvo. Sus ojos se vidriaron un poco. Bien. Shifen suspiró inconscientemente con alivio. Aunque la serpiente mágica de 9 cabezas poseía una resistencia mágica relativamente alta, al final, todavía era solo un Greatlord. Una habilidad de nivel 3 aún debería ser efectiva contra ella. A medida que las cadenas continuaron rompiéndose, los ojos vidriosos de la bestia feroz recuperaron gradualmente la claridad. Cuando las últimas 3 cadenas permanecieron, la serpiente mágica de 9 cabezas se despertó de su estupor. Luego lanzó un rugido estremecedor, sus ojos fríos y ámbar de repente se volvieron rojos como la sangre. Ampliando sus bocas, disparó múltiples rayos grises una vez más. La serpiente mágica de 9 cabezas había escupido un total de 9 rayos grises. Cada uno era más que suficiente para matar a Shifen al instante. Además, los 9 rayos sellaron cualquier camino de retirada. Shifen no tenía a dónde ir. Inmediatamente, Shifen activó su habilidad reemplazar. En el momento siguiente, el doppelganger de Shifen perdió todo su HP cuando se transformó en una estatua gris. Después de lo cual, el doppelganger se hizo añicos, convirtiéndose en polvo que se dispersó en el viento. No pudo resistir los rayos en lo más mínimo. Al ver a Shifen desaparecer por completo, la serpiente mágica de 9 cabezas cambió su atención hacia el demonio de la maldición. Shifen inmediatamente dirigió al demonio de la maldición para que escapara. Sin embargo, para la serpiente mágica de 9 cabezas, el demonio maldición era simplemente demasiado lento. Después de que el demonio había dado algunos pasos, la bestia feroz lo alcanzó. Con un látigo, la serpiente mágica de 9 cabezas envió al demonio de la maldición a un muro de piedra, destruyendo más de 400,000 HP instantáneamente. En menos de 3 segundos, el demonio de la maldición perdió más de 2,000,000 de HP. Esta es mi oportunidad. Shifen se dio cuenta de que todas las cadenas finalmente se habían roto. Activó el movimiento espacial y llegó ante las puertas una vez más. Estirando la mano, giró el núcleo elemental. A medida que el núcleo elemental produjo un sonido de clic, las enormes puertas de piedra se abrieron gradualmente. Girando para mirar, la serpiente mágica de 9 cabezas se congeló. Nunca había imaginado que Shifen aparecería de nuevo. Pensando que su habilidad anterior había sido demasiado débil, las 9 cabezas del Greatlord abrieron sus mandíbulas una vez más. Esta vez, sin embargo, las cabezas no escupían rayos grises. De repente, una enorme matriz mágica triple apareció sobre las puertas de piedra. El cielo se oscureció de repente cuando los vientos negros gimieron.
El conjunto mágico masivo cubrió un radio de 300 yardas, e incluso el distante demonio del purgatorio y el demonio de la maldición estaban dentro del rango de ataque de la bestia feroz. La expresión emocionada de Shifen cayó. Shifen había visto este hechizo antes. La maldición de nivel 3, Dark Gale. La maldición fue un hechizo de destrucción a gran escala que duró 10 segundos completos. En este momento, Shifen no tenía defensa contra este hechizo. El anillo de las 7 luminarias todavía estaba en reutilización, por lo que no podía cambiar al aura de la tierra o al aura de la ilusión. En cuanto a la espada defensiva, los recuentos de bloqueos de la habilidad no fueron suficientes para bloquear el Gale oscuro por completo. Cuando el vendaval negro lo desgarró, Shifen dijo sus oraciones mientras activaba la espada defensiva. El viento devoraba toda la vida que tocaba. En un abrir y cerrar de ojos, los 9 recuentos de la hoja defensiva se habían agotado. Dark Gale había causado 9 instancias de daño en solo un segundo. Incluso con su espada defensiva de tier, nivel 1, Shifen no duraría 2 segundos. Mientras tanto, el demonio del purgatorio y el demonio de la maldición perdieron cada uno casi 500,000 HP por segundo. El daño de la serpiente mágica de 9 cabezas fue aterrador. ¡Qué pena! Mientras el viento negro lo rodeaba, Shifen se sintió algo decepcionado. Estaba a un hilo de distancia de abrir y entrar por las puertas de piedra. Nunca había imaginado que la serpiente mágica de 9 cabezas sería tan cruel usar una maldición de nivel 3. Además, era un hechizo de destrucción a gran escala. La bestia feroz no le dio oportunidad. Mientras el viento negro soplaba para un segundo ataque, de repente, la triple matriz mágica en el cielo comenzó a desaparecer. El vendaval oscuro también se disipó en la nada. Antes de que Shifen pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la serpiente mágica de 9 cabezas lloró dolorosamente cuando su cuerpo se convirtió rápidamente en piedra. Luego se hizo añicos en polvo y escombros. 3 objetos brillantes cayeron sobre la pila de escombros. El sonido de una notificación del sistema de repente llegó a los oídos de Shifen. Esto es capítulo 698. Dispositivo de fortalecimiento. Por ahora, Shifen estaba bastante familiarizado con la fuerza de la serpiente mágica de 9 cabezas. Para los jugadores actuales, era prácticamente invencible. No importaba cuántos jugadores vinieran aquí para atacarlo. Mientras tanto, en la mente de Shifen, nunca había pensado en matar a la bestia mágica de 9 cabezas. Desde el principio, solo había pensado en atraerlo lejos de las puertas de piedra. Nunca había esperado que el Greatlord muriera. Por un tiempo, Shifen se quedó sin palabras. Sin embargo, cuando escuchó el sonido de la notificación del sistema, entendió más o menos lo que había sucedido. Sistema. Se ha abierto el pasaje de refinación de sangre. ¿Quieres entrar? Tiempo restante. 1 hora 59 minutos. Entonces resulta que, como la bestia guardiana de este lugar, si las puertas de piedra se abren, el guardián muere. No es de extrañar por qué la serpiente mágica de 9 cabezas estaba tan desesperada. Shifen celebró internamente mientras miraba los escombros que solía ser la serpiente mágica de 9 cabezas. Desafortunadamente, no había matado a la serpiente. De lo contrario, con el exp de la bestia feroz, podría haber subido varios niveles. Con las puertas de piedra abiertas y bastante tiempo antes de que volvieran a cerrarse, Shifen no se apresuró al pasaje de refinación de sangre. En cambio, se acercó a los restos de la serpiente mágica de 9 cabezas, con la esperanza de observar más de cerca los objetos que la bestia feroz había arrojado. Aunque no fue responsable de la muerte de la serpiente mágica de 9 cabezas, como monstruo, todavía dejaría caer algunos artículos después de morir. Solo, dejaría caer significativamente menos artículos. La serpiente mágica de 9 cabezas había sido una bestia feroz clasificada como Greatlord. Incluso el objeto más inferior que dejaría caer no era algo que uno encontraría de un Greatlord ordinario. Entre los 3 artículos, uno era un cubo mágico negro puro cubierto de runas rojo sangre. El artículo se llamaba piedra de refinación de sangre, y podría usarse dentro del mundo de refinación de sangre. En cuanto a los otros 2 artículos, uno era una daga plateada con forma de colmillo, mientras que el otro era un dibujo. Efectivamente, el botín de una bestia feroz es increíble. Incluso dejó caer una daga épica. Shifen quedó momentáneamente aturdido. Espina petrificada daga, rango épico, nivel 40, nivel 100 requisito de equipo. Fuerza 550, agilidad 400. Los atributos se ajustan según el nivel del usuario.
Poder de ataque más 1,165, actualmente nivel 40, fuerza más 92, agilidad más 101, resistencia más 60, fuerza aumentada en un 10%. La agilidad aumentó en un 10%. Velocidad de ataque más 12, evasión más 20, todas las habilidades más 2 niveles, ignorar niveles más 20, ignora el 20% de la defensa del objetivo. El daño de los ataques furtivos aumenta un 20%. El requisito de nivel para equipar todos los artículos disminuyó en 5 niveles. Durabilidad 300, los ataques tienen 30% de probabilidad de infligir efecto petrificado, reduciendo el daño del arma del objetivo en un 10% cada segundo y la velocidad de movimiento en un 60% durante 6 segundos. 30% de probabilidad de activar el efecto golpe fatal, lo que aumenta el daño en un 220%. Habilidad adicional 1, devorar magia. Absorbe el daño mágico equivalente al 300% del HP máximo del usuario durante 15 segundos. El daño absorbido se puede convertir en un solo ataque, que inflige el doble de la cantidad de daño absorbido en un área de 50 yardas frente al usuario. Enfriamiento. 10 minutos. Habilidad adicional 2, dominio de petrificación. Los enemigos en un radio de 50 yardas reciben un 500% de daño de arma y su velocidad de movimiento se reduce en un 50% durante 10 segundos. Aumenta la agilidad, la fuerza y la velocidad de movimiento del usuario con cada objetivo alcanzado. La agilidad y la fuerza pueden aumentar hasta un máximo del 30%, mientras que la velocidad de movimiento puede aumentar hasta un máximo del 100% durante 30 segundos. Enfriamiento. 1 hora. Fire Dance realmente tuvo suerte esta vez. Podrá equipar esto una vez que alcance el nivel 40. Solo, el requisito de fuerza de la daga es algo alto. Tendré que encontrar una manera de aumentar su fuerza. Shifen felizmente guardó la espina petrificada. Aunque las armas True Fire Blood Fire Dance eran armas de oro oscuro de primer nivel, estaban en un nivel completamente diferente en comparación con la espina petrificada. Al final del día, incluso el arma de oro oscuro más poderosa era solo un arma mortal. Un arma épica, por otro lado, era un arma extraordinaria. El poder de ataque de la espina petrificada era especialmente aterrador. El poder de ataque de la daga de 1165 era incluso mayor que un arma de 2 manos de nivel 40 de oro oscuro. Sin mencionar que hubo aumentos de fuerza y agilidad que la daga proporcionó. Si Fire Dance equipara esta daga, podría cortar a los jugadores como si estuviera cortando vegetales en cúbitos. Después de lo cual, la mirada de Shifen se movió hacia el dibujo andrajoso. Fortalecimiento del diseño de dispositivos de forja puede fortalecer el equipo del jugador, reduciendo significativamente el consumo de durabilidad. Materiales necesarios. Un cristal mágico, 10 mena de mitril, 2 pociones de recuperación de maná intermedias y una matriz de alquimia básica. ¿Es esto real? ¿Incluso algo como esto cayó? Shifen murmuró sorprendido. En el dominio de Dios, los monstruos se volverían más poderosos a medida que alcanzaran niveles más altos. Tomemos como ejemplo los monstruos que los jugadores enfrentaban actualmente. No solo poseían un poder de ataque muy alto, sino que también podían reducir significativamente la durabilidad del equipo. Fue por eso que los diversos gremios se vieron obligados a reparar sus equipos en Stone Forest Town. Los jugadores pueden reparar armas con whetstones y advanced whetstones. Sin embargo, no había tales artículos de recuperación para el equipo. Sin embargo, había elementos que podrían reforzar el equipo. El dispositivo de fortalecimiento fue uno de esos elementos. Solo que su diseño de forja fue extremadamente difícil de obtener. Solo cayó desde el nivel 50 y por encima de Greatlord clasificado como Field Bosses. Las mazmorras no dejarían caer el diseño. Además, el dispositivo de fortalecimiento era un artículo consumible. No se pudo equipar permanentemente. Afortunadamente, el proceso de forjado fue muy simple y el artículo también tenía una durabilidad relativamente alta. Los jugadores podrían darle un buen uso durante un período relativamente largo. Si esquivaban los ataques correctamente, podrían extender aún más la vida útil del dispositivo de fortalecimiento. Sin embargo, una de las materias primas requeridas no era tan fácil de obtener. Si bien el mineral de mitril, las pociones de recuperación de maná intermedias y las matrices de alquimia básica eran baratas y fácilmente disponibles, era una historia diferente para los cristales mágicos. Los cristales mágicos siempre fueron raros y valiosos. Por lo tanto, crear dispositivos de fortalecimiento era costoso.
Cada uno costaría aproximadamente 30 de plata para producir. Aún así, todavía había una gran cantidad de jugadores dispuestos a comprarlo. Mientras que los jugadores comunes estaban dispuestos a perder el tiempo viajando de regreso a pueblos y ciudades para reparar sus equipos, los grandes gremios no estaban tan dispuestos. Para ellos, el tiempo era dinero. En el pasado, el precio estándar de un dispositivo de fortalecimiento era de 2 oro. Durante su pico, sin embargo, el precio se disparó a 4 de oro debido a la alta demanda y la baja oferta. Actualmente, los diversos gremios grandes del Reino Estrella Luna y varios reinos vecinos habían enviado a muchos de sus miembros a las montañas Stoneclaw. Obviamente, los dispositivos de fortalecimiento podrían ofrecer cierta comodidad. Solo la cantidad de tiempo y las tarifas de reparación que los dispositivos de fortalecimiento podían ahorrar valían más de 4 oro. Parece que tendré que encontrar alguna oportunidad para moler level 50 Field Greatlors. Con un diseño de forja de dispositivos de fortalecimiento, ni siquiera podré producir lo suficiente para los miembros del gremio. Shifen de repente pensó en una idea comercial rentable. Si esperaba demasiado, los dispositivos de fortalecimiento no serían tan rentables. Justo cuando Shifen terminó de organizar sus artículos y estaba a punto de ingresar al pasaje de refinación de sangre, de repente descubrió más de 100 mensajes no leídos en su bandeja de entrada. Entre ellos, más del 90% eran de Aqua Rose. También hubo mensajes de Gentle Snow y Fire Dance. Todos habían enviado estos mensajes al mismo tiempo. Después de llegar al núcleo del Monte Sogar, le preocupaba que lo mataran mientras recibía un mensaje. Por lo tanto, había bloqueado todas las llamadas y mensajes por el momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan ansiosos? Se preguntó Shifen mientras abría los mensajes. Capítulo 699. Desterrado. La flor de los 7 pecados. Una expresión seria venció a Shifen cuando vio este nombre. No esperaba que Willow ejemplar fuera tan cruel. Hubiera estado bien si hubiera contratado a un grupo de nombres rojos y pequeños talleres para hostigar a Zero Wing. A lo sumo, haría las cosas un poco difíciles para el gremio. Sin embargo, era una historia completamente diferente si contrataba la flor de los 7 pecados. Como una misteriosa organización asesina del mundo de los juegos virtuales, casi todos los juegos de realidad virtual contenían rastros de la flor de los 7 pecados. En el pasado, la flor de los 7 pecados incluso se había convertido en uno de los poderes máximos del dominio de Dios. Ningún gremio podría permitirse ofender a la flor de los 7 pecados. Mientras uno pueda pagar el precio de la organización, estos asesinos incluso podrían eliminar a un líder de gremio de Super Guild. Todos les tenían miedo. En el pasado, 5 supergremios se habían unido para suprimir la flor de los 7 pecados, amenazando con tomar represalias si la organización aceptaba cualquier solicitud de asesinato en los escalones superiores de sus respectivos gremios. Desafortunadamente, los esfuerzos de esos supergremios habían sido inútiles. En menos de 10 días, los 5 supergremios renunciaron a la represión de la organización asesina. La flor de los 7 pecados había hecho una declaración al matar sus escalones superiores una vez. Incluso hubo expertos clasificados por Dios entre los que habían muerto. Y a partir de entonces, los diversos supergremios en el dominio de Dios ya no se molestaron con la flor de los 7 pecados. En aquel entonces, el incidente había sacudido el dominio de Dios. La flor de los 7 pecados se había convertido en un poder que nadie se atrevería a provocar. Sin embargo, el precio de venta de la organización también fue extraordinariamente alto. Incluso Open Source Corporation debería sentir un aguijón por el costo de contratar a la organización. Willow ejemplar debe haber contratado la flor de los 7 pecados para lidiar con los escalones superiores de Zero Wing. Incluso Oz no puede darse el lujo de apuntar a todo el gremio. Shifen pensó en la situación. El mejor método para lidiar con Zero Wing era matar los niveles superiores del gremio al nivel 0. Esto ciertamente colapsaría la fuerza y la reputación de Zero Wing. En cuanto a la posibilidad de que la flor de los 7 pecados no cumpla con su contrato, desde su creación, la flor de los 7 pecados nunca había fallado un trabajo. Su fuerza era prácticamente infinita. Incluso Shifen no confiaba en sobrevivir un intento de asesinato de la flor de los 7 pecados en este momento, sin mencionar a los otros miembros del gremio. Si no recuerdo mal, antes de que la flor de los 7 pecados tome medidas, la organización generalmente invierte algo de tiempo para investigar su objetivo antes de tomar medidas. En el pasado, la flor de los 7 pecados demoraba entre 5 y 10 días para recopilar información.
Si Ejemplar Willow fue directamente a ellos y contrató a la organización después de que ella regresó de nuestra reunión, aún debería tener aproximadamente 4 días antes de que la organización tome medidas. Si su objetivo es mucho más fuerte que sus estimaciones iniciales, la Flor de los 7 Pecados ajustará su cotización a su empleador y solo tomará medidas después de que su empleador acepte el nuevo precio. En este momento, la mejor manera de evitar este desastre es aumentar significativamente la fuerza de los escalones superiores del gremio en 4 días, lo que obliga a la Flor de los 7 Pecados a renovar su precio. Si eso sucediera, Willow Ejemplar podría no considerar el precio que vale la pena y renunciar a la organización por completo. Shifen tenía cierta comprensión de las reglas y precios de la Flor de los 7 Pecados. Matar a un experto de tercer nivel reconocido por el sistema costó 500,000 créditos. El precio aumentó dependiendo de la fuerza del experto. Además, este era solo el precio por una muerte. En cuanto a los expertos de segunda categoría reconocidos por el sistema, el precio mínimo solicitado fue de 3 millones de créditos. El precio mínimo para expertos de primer nivel fue de 10,000,000 de créditos. Los expertos de primer nivel cuestan 100,000,000 créditos como mínimo. Por encima de ellos estarían los expertos principales, y la organización cobraba más de 500,000,000 de créditos por cada asesinato. La gente común nunca podría permitirse la Flor de los 7 Pecados. Solo aquellos grandes gremios y corporaciones con una fortaleza financiera significativa podrían hacerlo. Sin embargo, en lugar de gastar tanto dinero para matar a un oponente, era más rentable enviar a sus propios hombres para hacer el trabajo. Por lo tanto, solo cuando uno no tuviera otras opciones emplearía la Flor de los 7 Pecados. Este era precisamente el caso de Willow Ejemplar en este momento. En este punto, incluso la Star Alliance estaba indefensa contra Zero Wing en el Star Moon Kingdom, sin mencionar Duilig Techo, que no tenía la ventaja de ser local. El costo de matar los escalones superiores de Zero Wing al nivel 0 fue astronómico. Solo una existencia masiva como la Open Source Corporation podría pagar ese precio. Actualmente, la Flor de los 7 Pecados aún no había determinado la fuerza de los escalones superiores de Zero Wing. Según las estimaciones de Shifen, matar a un experto en el 5º piso de Trial Tower debería costar al menos 500,000 créditos, un experto en el 6º piso costaría al menos 3,000,000 créditos, un experto en el 7º piso costaría alrededor de 10,000,000 créditos, y un 8, el experto de piso debe costar al menos 100,000,000 de créditos. Actualmente, la alta gerencia de Zero Wing consistía en más de 20 jugadores, y la mayoría eran expertos del 6º piso. Solo Fire Dance y Violet Cloud habían llegado al 7º piso. Si todos pudieran mejorar su fuerza, el costo de matarlos aumentaría exponencialmente. En ese momento, incluso Osk tendría que reconsiderarlo. Después de lo cual, Shifen contactó a Aqua Rose, instruyéndola para que se enfocara en los escalones superiores del gremio en mejorar su fuerza y progresar a través de la torre de prueba tanto como sea posible. Shifen también haría todo lo posible para suministrar a todos el vino de las 100 vallas. Aunque Aqua Rose no entendió las intenciones de Shifen, dado que él había dado la orden, no tuvo más remedio que hacer lo que él deseaba. Durante un tiempo, los escalones superiores de Zero Wing dejaron de moler monstruos en las montañas Stone Cloud. En cambio, se centraron en su progresión en la torre de prueba. En cuanto al mensaje de Gentle Snow, quería informar a Shifen de la inversión de Osk en Star Alliance, convirtiéndose en uno de los principales accionistas del gremio. También declaró que Osk tenía la intención de tratar con Zero Wing, por lo que debería ser cauteloso con Star Alliance. Naturalmente, Shifen ya había tomado las medidas apropiadas para proteger el ala cero. Por lo tanto, no mucho después de que Shifen leyera el mensaje de Gentle Snow, se esparcieron noticias impactantes por toda la ciudad Estrella Luna. Stone Forest Town ya no estaba abierto a la Star Alliance. Cualquier gremio afiliado a Star Alliance también fue excluido de Stone Forest Town. Este incidente atrajo instantáneamente la atención de todos los jugadores en la ciudad capital. Todos estaban confundidos sobre por qué Zero Wing declararía repentinamente la guerra contra la Star Alliance. Las montañas Stone Cloud se habían convertido desde hace mucho tiempo en un símbolo icónico de Star Moon City. Mientras tanto, Stone Forest Town era un lugar de descanso indispensable para los jugadores que trabajaban en las montañas Stone Cloud.
Sin este lugar de descanso, la Alianza Estelar se quedaría muy por detrás de los otros gremios. Por supuesto, Star Alliance podría buscar la ayuda de otros para ayudarlos a reparar sus equipos en Stone Forest Town. Sin embargo, Shifen también se había preparado para eso. Shifen había limitado la cantidad de equipo que los jugadores podían reparar. En otras palabras, además del equipo propio, los jugadores que visitan Stone Forest Town solo pueden ayudar a otro jugador a reparar un conjunto de equipos una vez. Además, también puso un límite en los niveles de los jugadores. Solo los jugadores de nivel 30 o superior podían reparar su equipo en la ciudad. Con esto, restringió las opciones de reparación de equipos de Star Alliance en Stone Forest Town. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Cuando Galaxy Past recibió esta información, casi saltó de su asiento por la ira. La situación había cambiado tan repentinamente que incluso Galaxy Past no entendió lo que había sucedido. ¿Por qué Zero Wing se volvió contra ellos? La Alianza Estelar solo había considerado atacar contra Ala Zero. El gremio aún no había tomado en serio tales consideraciones. Sin embargo, Zero Wing decidió humillar públicamente a Star Alliance. La Alianza Estelar ya había movilizado la mayor parte de su poder de combate a las montañas Stone Claw. Si los miembros de Star Alliance no podían descansar en Stone Forest Town, ¿cómo se suponía que el gremio competiría con los otros gremios? El silencio llenó la sala de conferencias. Esta era la primera vez que alguien había visto Galaxy Past tan furioso. Líder del gremio, tal vez Zero Wing hizo este movimiento porque piensan que nos estamos convirtiendo en una amenaza demasiado grande. Purple Eye también estaba confundido por las drásticas acciones de Zero Wing. Claramente se habían ocupado de sus propios asuntos hasta hace poco. Zero Wing debe haberse enterado de la inversión de Osk en Star Alliance, razonó Red Feather. Incluso si tenemos el soporte de Osk, no hay razón para esto. Zero Wing claramente nos ha hecho ser su mayor enemigo, dijo Purple Eye mientras sacudía la cabeza. Ir. Contacto llama negra de inmediato. Galaxy Past estuvo de acuerdo con la opinión de Purple Eye. Necesitaba resolver este asunto con Black Flame correctamente. Capítulo 700. Mejorando la habilidad con la espada. Después de que Shifen terminó de tratar con Zero Wing, entró en el pasaje de refinación de sangre. Con respecto a la flor de los 7 pecados, solo podía concentrarse en hacerse más fuerte. Ya había obtenido un arma épica, y no estaba cerca de completar la búsqueda del tesoro de Salomón. Si completaba la búsqueda, podría actualizar su equipo. Si pudiera obtener un arma épica para sí mismo, su poder de combate aumentaría significativamente. ¿Es este el pasaje de refinación de sangre? Shifen encontró su entorno algo sofocante. El pasaje de refinación de sangre era un pasadizo largo y estrecho. Shifen ni siquiera podía ver el final del pasaje. Numerosas runas rojo sangre habían sido talladas en las paredes a ambos lados, irradiando un débil poder divino que lo hacía sentir muy incómodo. Se sentía como si estuviera sumergido en agua. Incluso caminar por el pasillo era difícil. Si tuviera que luchar en un entorno así, no podría ejercer ni la mitad de su fuerza normal. En el momento en que Shifen entró en el pasillo, las grandes puertas de piedra se cerraron, evitando cualquier retirada. En este momento, su única opción para escapar era darse por vencido en la búsqueda y usar un desplazamiento de retorno. Dado que su camino de retirada había sido cerrado, Shifen solo podía avanzar por el camino. Sin embargo, antes de que Shifen cubriera una distancia de 100 yardas, 2 monstruos emergieron repentinamente de las paredes a ambos lados del pasaje. Estos 2 monstruos llevaban una armadura roja como la sangre y portaban lanzas de hueso blanco plateado. Bloodfighter no muerto, rango élite, nivel 50 HP 100,000/100,000 no muertos. Shifen inconscientemente suspiró aliviado mientras miraba a los 2 guerreros de sangre de 3 metros de altura. Afortunadamente, son solo élites de nivel 50. Con la supresión del poder divino, la fuerza que podía ejercer era limitada. Si hubiera aparecido un jefe, no habría tenido más remedio que convocar a un demonio de nivel 3. Sin embargo, el Magic Amplification Scroll tenía usos limitados. Shifen no quería desperdiciarlos. Después de que aparecieron los 2 Bloodfighters, inmediatamente cargaron contra Shifen mientras empujaban sus lanzas, cada lanza dividiéndose en 3. Lucharon como expertos que habían conocido la misma arma durante muchos años. Las 6 lanzas apuntaban a los puntos vitales de Shifen. Con los 2 Bloodfighters trabajando juntos, incluso Shifen no pudo evitar todos sus ataques. ¡Qué habilidad! Shifen estaba un poco sorprendido.
La puntería de los Blood Fighters estaba a la par de los expertos especializados en la lanza. En una pelea sin habilidades, incluso los jugadores de élite no tendrían ninguna posibilidad contra estos Blood Fighters. Shifen se retiró, esquivando los ataques que se acercaban lo más posible. De vez en cuando, usaba sus espadas para bloquear un ataque. El pasaje era algo estrecho, y los dos Blood Fighters tomaron todo el camino. No tenía espacio para rodearse a sus lados. Solo podía enfrentarlos de frente. Morir. Después de que Shifen probara las habilidades de los Blood Fighters, retrocedió medio paso y levantó la espada abisal, con la intención de usar Thundering Flash para terminar esta batalla rápidamente. En el momento siguiente, la espada abisal se transformó en un rayo de luz negra a medida que descendía. Sin embargo, los arcos eléctricos azules habituales no aparecieron. Los dos Blood Fighters no recibieron ningún tipo de daño. Por el contrario, uno de ellos arrojó su lanza a la cabeza de Shifen con fiereza. A toda prisa, Shifen repelió la lanza que se acercaba con la sombra del purgatorio en su otra mano, evadiendo hábilmente la lanza de plata. ¿No puedo usar habilidades? Shifen sintió que le dolía la cabeza. Las habilidades eran la ventaja de un jugador contra los monstruos. Si un jugador no pudiera usar ninguna de sus habilidades, más de la mitad de su ventaja sobre los monstruos se habría ido. Sin embargo, Shifen no era un novato. Durante las etapas iniciales del dominio de Dios, los jugadores normalmente confiaban en las habilidades en una batalla. Sin embargo, las batallas entre expertos generalmente se libraron sin ninguna habilidad. En cambio, confiaron en sus técnicas uno contra el otro. Los dos Blood Fighters eran realmente poderosos. Sin embargo, sus patrones de ataque eran demasiado monótonos y carecían de flexibilidad. Para un experto en espadas como Shifen, unos pocos intercambios eran todo lo que necesitaba para encontrar un espacio para dañar a las dos élites. Cuando la espada abisal cortó un hueco en una de las armaduras carmesí del luchador de sangre, ese luchador de sangre se retiró inmediatamente por un paso, apareciendo una grieta en el hueso blanco debajo de la armadura. Luego apareció un daño de menos 1,056 puntos sobre la cabeza del Blood Fighter. ¡Qué poderoso cuerpo de defensa y maná! Shifen tenía una comprensión muy clara de cuán alto era su poder de ataque. Sin mencionar que la espada abisal incluso tenía un dispositivo mágico que aumentó drásticamente su poder destructivo. Contra un monstruo élite de nivel 50, debería ser capaz de causar al menos menos 1,500 de daño. Su ataque también debería afectar el poder de combate de su objetivo hasta cierto punto, sin mencionar un ataque que había golpeado un punto vital. Sin embargo, solo había hecho un poco más de menos 1,000 de daño después de golpear el hueso del Blood Fighter. Además, solo apareció una pequeña grieta en dicho hueso. La defensa del luchador de sangre ya podría rivalizar con la de un monstruo clasificado como jefe. Sin embargo, después de repeler a un Blood Fighter, el espacio disponible para él aumentó significativamente. Aprovechando esta oportunidad, Shifen rápidamente corrió hacia el lado del otro Blood Fighter, apuñalando a la sombra del purgatorio en la articulación del brazo del Blood Fighter y forzando el ataque del élite a detenerse. Inmediatamente después, la espada abisal golpeó uno de los puntos vitales del luchador de sangre. Un golpe en las articulaciones y un golpe en un punto vital. Shifen repitió este ataque combinado, evitando que el Blood Fighter tome represalias a medida que su HP disminuyó rápidamente. A pesar de que el Blood Fighter tenía 100,000 HP, el daño se acumularía lentamente si Shifen continuara causando menos 1,000 más o menos daño con sus ataques. En menos de 5 minutos, ambos Blood Fighters cayeron al suelo, convirtiéndose en no más que una pila de huesos y armaduras mientras arrojaban una pieza de equipo común de nivel 50 y unas pocas docenas de monedas de cobre. También le habían proporcionado a Shifen una amplia cantidad de exp. En el momento siguiente, la niebla roja que los Blood Fighters lanzaron al morir repentinamente fluyó hacia el cuerpo de Shifen. Sistema. La piedra de refinación de sangre ha obtenido un punto de energía sanguínea. Sistema. La piedra de refinación de sangre ha obtenido un punto de energía sanguínea. Esto es, Shifen sacó la piedra de refinación de sangre, que había obtenido de la serpiente mágica de 9 cabezas. La piedra de tono negro emitía un tenue resplandor rojo. Su información también había cambiado. Piedra refinadora de sangre puede convertirse en un cristal de refinación de sangre después de absorber 1,000 puntos de energía sanguínea.
2/1,000. Aunque Shifen no sabía qué uso tenía para actualizar la piedra de refinación de sangre en un cristal de refinación de sangre, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que podría ser una clave crucial para completar su búsqueda. Además, los Blood Fighters habían proporcionado una gran cantidad de exp. Era aproximadamente 3 veces la de un elite de nivel 50 ordinario. Por lo tanto, este no era un mal lugar para subir de nivel. Después de lo cual, Shifen continuó por el pasillo. Se encontraría con Blood Fighters de vez en cuando. Sin embargo, a medida que avanzaba por el pasillo, aparecían más Blood Fighters con cada emboscada. De los dos iniciales, el número aumentó gradualmente a 3, luego a 4. Sin embargo, este todavía no fue el mayor cambio. A medida que aumentó el número de Blood Fighters, sus ataques se hicieron más precisos. Para cuando Shifen se enfrentó a 4 Blood Fighters al mismo tiempo, su habilidad con la lanza también se había vuelto mucho más flexible. Sus patrones de ataque comenzaron a variar también. Matar a los Blood Fighters se convirtió en un desafío, y el tiempo que le tomó terminar cada batalla aumentó significativamente. Después de 3 o 4 horas de intenso combate sin parar, incluso un jugador de élite se sentiría mentalmente exhausto. Afortunadamente, Shifen se había adaptado desde hace mucho tiempo a las batallas del dominio de Dios. En lugar de sentirse cansado, se sintió eufórico al luchar contra estos Blood Fighters. No era muy frecuente que pudiera luchar en una batalla de vida o muerte que involucraba técnicas puramente. Sin poder usar sus habilidades, Shifen gradualmente notó las deficiencias en su propia habilidad con la espada. Si bien poseía muchos métodos de ataque, carecía de métodos para defenderse con sus espadas, y a menudo compensaba esta brecha confiando en el movimiento. Por lo tanto, Shifen comenzó a usar su habilidad con la espada para atacar y defender, ya no confiaba en su agilidad para evadir los ataques que se aproximaban. A medida que Shifen participaba en más batallas, su habilidad con la espada defensiva mejoró. Inicialmente, todavía tenía que evadir los ataques de vez en cuando contra 2 Blood Fighters simultáneamente. Después de unas horas, sin embargo, Shifen ya no necesitaba evadir los ataques. Podía defenderse de todos los ataques con sus 2 espadas. ¿Ha ocurrido otro cambio? Justo cuando Shifen se preparó para lidiar con el próximo grupo de Blood Fighters, las élites dejaron de aparecer. En cambio, un esqueleto empuñando un sable de 2 manos y usando una armadura exquisita se separó de una de las paredes. La vida llenó los brillantes ojos rojos del esqueleto. Era completamente diferente de los robóticos Blood Fighters. Fin del capítulo.